que conocemos como volumen de distribución, ¿sí? Entonces, vimos que hay un modelo hipotético matemático que trata de explicar en qué dimensiones o en qué volumen, en este caso se llama aparente, porque es aparente, ¿sí? Se distribuye una sustancia. Y vemos que cuando es casi una norma, una regla sencilla, es decir, cuando las concentraciones son bajas de un medicamento, entonces el volumen de distribución es mayor. Quiere decir que hay poco en la sangre y mucho y muy grandes las cantidades fuera de la sangre, en otros lados del organismo, pero no en la sangre. Sí, y cuando las concentraciones son altas del medicamento en la sangre, sí, entonces podemos deducir que el volumen de distribución es menor. Un ejemplo característico, o sea, completamente contrario. La quinidina es un fármaco antipalúdico, sí, cuyo volumen de distribución es muy alto. Se habla de miles de litros, sí. ¿Por qué? Porque lo que se cuantifica en la sangre, tomando en consideración la dosis, se ve que es poquísimo lo que hay en la sangre, ¿sí? Y lo que explica que ¿dónde está el resto? Bueno, pues está en todos lados menos en la sangre. Por eso es que el volumen de distribución es amplio, ¿sí? A diferencia de otro medicamento que es todo lo contrario de la heparina, por ejemplo. ¿Sí? Que la heparina se concentra exclusivamente en la sangre y solamente se sale en los capilares fenestrados del hígado, donde el tamaño de su molécula puede atravesar el capilar. En este caso sería el capilar hepático. Entonces, el volumen de distribución de la heparina es pobre, o mejor dicho, el volumen de distribución de la heparina sería nada más la sangre. O sea, el volumen de sangre que tenga ese individuo sería el volumen de distribución de la heparina, ¿sí? No se dispersa en el organismo. En este caso particular es por su peso molecular que es alto y su alta unión a las proteínas circulantes. Por eso es que la heparina se tiene que administrar por vía IV. Y el único sitio de donde se sale de la sangre es en la sangre hepática, que entra y a transformarse. ¿Sí? Entonces, son los casos extremos. Entonces, el manejo de los líquidos corporales o el determinar el volumen de distribución de una sustancia nos dice cómo se está comportando, cómo se está distribuyendo, cómo se está dispersando el medicamento. Bueno, hasta aquí concluimos lo que hemos estado viendo acerca del capítulo nada más de la distribución de una sustancia. ¿Sí? Ahora, hemos visto curvas de concentración eh, a lo largo del tiempo y la mayoría de las curvas que hemos visto es de una sola dosis. ¿Sí? Si es vía IV, pues veremos una curva que parte de una concentración dada en el tiempo cero hacia abajo, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, si es una curva que nos dice el movimiento del fármaco en la sangre, o sea, en su distribución de una sola dosis, pero administrada en cualquier otra vía de administración excepto la IV, tiene que ocurrir un proceso de absorción. Por eso es que vimos una curva, ¿sí? Vimos una curva quizá como esta, ¿no? En cambio, la curva de IV hace esto, con tendencia a concentración de cero. En el momento, este es el tiempo cero, en el momento en que alcanza la sangre el medicamento. Entonces, esta curva, que tiene un ascenso primero, pues es el proceso de absorción que va incrementando las concentraciones de la sangre, a pesar de que el medicamento ya se está saliendo de la sangre, las primeras moléculas ya se están saliendo de la sangre y se están metiendo a otros tejidos, incluyendo a los tejidos de metabolización, incluyendo a los tejidos de eliminación. Sin embargo, la proporción que se está saliendo es menor que la proporción que se está absorbiendo, que está entrando al plasma. Por eso es que la curva es ascendente. ¿Sí me explico? ¿Sí? En este punto, yo les puedo asegurar
que está ocurriendo ya metabolismo y quizá eliminación del fármaco, de aquella parte del fármaco que se está eliminando tal como entró. Aquí también está ocurriendo distribución en todos los 4 compartimentos que dijimos: tejidos de depósito, tejidos blancos, órganos de biotransformación y órganos de depuración, de eliminación. Sin embargo, la curva sigue ascendiendo porque las cantidades que se están absorbiendo son mayores que las que se están distribuyendo. Pero cuando termina el proceso de absorción o las cantidades son menores, ¿sí? Aquí empieza el descenso, en donde ya se nota francamente la distribución, ¿sí? Y en donde ya podemos hablar de que aquí está ocurriendo biotransformación y eliminación. Pero no quiere decir que en este punto que señalicé en la flecha es que allí empiece la biotransformación o la eliminación, ¿no? El proceso empieza, el proceso de distribución empieza desde que el medicamento entra a la sangre. Y también los procesos de biotransformación y de eliminación también comienzan desde mucho antes. Nada más que acuérdense que la curva cuantitativa, la curva ascendente, es porque un mayor número de moléculas están siendo aportadas hacia la sangre en el sitio de absorción. Y empalma, o mejor dicho, cubre o rebasa las cantidades que se están saliendo de la sangre. ¿Sí? Aquí quedó bien claro esto. Quiero que me contesten, por favor. Prendan sus cámaras. Quiero verles la cara. Quiero ver la atención que están teniendo. Sí. A ver, Axel, ¿está claro todo? Sí. ¿Está claro? Samantha, ¿está claro? Creo que ayer no estuviste en la clase, ¿verdad? A lo mejor te va a ser difícil comprender esto. Sí. Bueno, Francisco, ¿tienes alguna duda acerca de esto? Estamos en el tema de la absorción, ¿sí? Y ahora, independientemente del tema de las proteínas y de los volúmenes de líquidos en que se dispersa el medicamento, ahora ya estamos manejando números. Ayer les mencioné, sí, ayer les mencioné que la única forma de ver cómo se comporta un medicamento en el interior del cuerpo, pues es midiéndolo en sangre, sí, es midiéndolo en sangre. Podemos ver cómo se comporta cuando es eliminado, pero ya es un medicamento que si estando en la orina podemos decir que ya está fuera del organismo, ¿sí? Entonces, en la práctica, la única forma de ver el comportamiento del fármaco es midiéndolo en la sangre, ¿sí? Muy bien. Parte de la curva de las curvas que hemos visto, ahorita regresamos a esta. Quisiera ver si no tienen alguna duda en los temas, en los comentarios anteriores, ¿sí? Todas las curvas que vimos anteriormente, como por ejemplo esta, vemos si es una curva que asciende y luego desciende, estamos hablando de un proceso de absorción y de distribución, metabolismo, eliminación. Y si es una curva que empieza desde el tiempo cero, miren, aquí es el tiempo cero, ¿sí? Empieza la concentración máxima, pues es obvio que estamos hablando de IB. Acuérdense que en la presentación IB no hay absorción, es la aplicación de la sustancia directamente en la sangre. Por lo tanto, tenemos una fracción disponible del 100%. ¿Sí? Oiga. Y vean cómo las diferentes vías de administración pueden influir tanto en la velocidad como en la concentración del medicamento. Ahí vemos que la rectal es la que menos se absorbe, ¿sí? Y tarda más, porque estamos hablando de tiempo también. Acuérdense que aquí es tiempo, esto es tiempo y esto es concentración. Entonces estamos midiendo el medicamento, estamos determinando la concentración a medida que va pasando el tiempo. Son mediciones bien controladas, específicas para cada determinado tiempo. Y por eso es que se hacen, aquí aplican las tablas de logaritmos y antilogaritmos y todo eso que
En lo personal yo no entiendo, yo salí huyendo de matemáticas desde la prepa, ¿sí? Y me voy encontrando de frente con que las funciones son expresiones matemáticas, las funciones humanas, ¿verdad? Entonces, miren, y incluso, fíjese, para un mismo medicamento, la forma en que se presenta el medicamento, ¿sí? Tiene diferente comportamiento a partir del sitio en donde se está absorbiendo. Primero, no son las mismas concentraciones, fíjense. Sí, aquí me quedé bajo. No son las mismas concentraciones. Sí, ¿verdad? Y luego también, sí, no son los mismos tiempos. Manejen la concentración máxima, o sea, el tiempo máximo. Acuérdense lo que definimos, tiempo máximo. Tiempo máximo es el tiempo en donde se alcanza la concentración máxima. Entonces es obvio que el área bajo la curva es diferente. Para este caso, primero, en la forma de presentación o solución, cápsulas y comprimidos. Es el mismo fármaco, ¿eh? Ahora, ese mismo fármaco en diferentes vías de administración. Vean cómo son las curvas diferentes. Después de la IV, la mejor vía de administración para este medicamento sería, a ver, Samantha, ¿cuál sería para ti? Después de la IV, que no es fácil, no es muy común el uso de la IV, ¿sí? O sea, de que cuando estén en su consultorio de servicio social o particular o de la institución donde estén trabajando, se van a dar cuenta que no es fácil administrar IV. Debe ser una persona experta que pueda tomar una avena y además existe el riesgo de altas concentraciones, reacciones importantes, ¿no? Entonces no es común la vía IV. Samantha, ¿cuál sería para ti la mejor vía después de la IV para este medicamento? La Las, ¿Perdón? intramuscular, la intramuscular, A ver, habla fuerte. la intramuscular. Exactamente. Primer lugar, ¿por qué analizamos? Porque la concentración mayor es la de la intramuscular. Se alcanzan un poquito menos que la IV, ¿verdad? Y más que la oral y la rectal. Y además, sí, y además lo hace en menos tiempo. Siempre se comparan las concentraciones máximas y el tiempo. Fíjense la diferencia en las curvas, ¿verdad? Sí. Y la peor, por decirlo así, pues es la rectal, ¿no? Es la rectal. Entonces, pues quizás sería el último recurso ocupar la vía rectal para administrar un medicamento, en este caso este medicamento, cuya posición en las posibilidades de administrar un medicamento, pues es la última, sería el último recurso. No puedo inyectar intramuscular a una persona, no tiene la vía oral íntegra, no puedo administrarlo IV porque es un medicamento que no tiene presentación IV. Ojo con esto, no todos los medicamentos tienen la presentación para vía IV. ¿Sí? Claro, no vayan a cometer un error. Sí, porque una presentación intramuscular generalmente si es un polvo se tiene que aplicarle su diluyente para hacerlo líquido y se administra intramuscular. ¿Sí? O hay medicamentos que ya vienen líquidos para intramuscular, pero ojo, siempre verifiquen que sea para la vía intramuscular o en su caso, si piensan ponerlo IV, tienen que verificar si tiene propiedades físico-químicas para ser aplicadas directamente en la vena, ¿eh? Porque muchas sustancias pueden hacer el fenómeno de embolización, formar grumos y provocar embolias, ¿sí? Medicamentosas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Siempre cuando prescriban IV deben de saber si ese medicamento se puede poner IV. ¿Sí? Bueno, a pesar de que se diluya, ¿eh? Si no tiene prescripción IV, no la pongan, ¿sí? Pueden causar incluso hasta la muerte en una persona, ¿sí? Bueno, estamos hablando de las curvas, ¿verdad?
Entonces quedó claro para qué nos sirve este fenómeno de analizar las curvas. O sea, aquí se llama al proceso área bajo la curva. Nos sirve para comparar, ¿sí? ¿Verdad? Como en esta imagen tan fea que tengo, ¿verdad? Aquí se están comparando áreas sobre la curva, ¿verdad? Sí. Bueno, pero acuérdense que estas curvas son de una sola dosis. Si ustedes lo ven, la curva va a descender, descender hasta llegar al cero. Excepto, ¿sí? O diferente sería como cuando estamos administrando repetidas dosis, ¿sí? Como este caso, mire, a ver, este es el caso que tenía yo al principio, mire. Es un poquito burdo el ejemplo, pero mire, aquí estamos siempre, acuérdense, estamos analizando la concentración en relación al tiempo, ¿sí? Fíjense cómo en este caso, ¿sí? Son dosis repetidas a intervalos exactos, ¿sí? Y vean cómo en la primera dosis se alcanza un pico que sería acá. A ver, no sé si pueda señalizar con algún otro color. No tengo. Vamos a ver si puedo señalizar con el color verde. Fíjense. Aquí tengo el pico de concentración de la primera dosis. Ahora, aquí tengo el pico de concentración de la segunda dosis más lo que queda de la primera dosis. ¿Sí me explico? Aquí llega un punto en donde el pico de concentración, ¿sí? Sí, ya está dentro del límite de lo que conocíamos o conocemos como, a ver quién me dice, esa línea verde vertical. Francisco, exactamente, el rango terapéutico. Y vean cómo sigue aumentando, ¿verdad? Sigue aumentando hasta que se llega a un punto. Fíjense, yo les voy a pintar aquí como pueda una curva. Y ahí se va directamente. Sí, quizá 10, quizá semanas o meses, o quizá de manera crónica, una persona que está controlando su enfermedad, no la está curando, y ahí se va. Esa línea verde que les pinté es la línea que nos indica que es la suma y la resta de los valores, o sea, el pico y el valle, el pico y el valle, tanto ascenso, cuánto asciende, cuánto desciende. ¿Va? Y entonces la suma hace que se haga una línea o una curva lineal. Llega un momento dado en que se presenta este fenómeno, meseta, y cada vez esta persona que dice que se toma su medicamento cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas o cada 24 horas, ¿sí? Si la suma de lo que se quedó de la dosis anterior más la nueva, y luego las siguientes horas se va metabolizando y eliminando cierta cantidad, de tal manera que viene la siguiente dosis y vuelve a subir el pico, pero de esta manera ya constante, mire. Vean los picos y vean los valles, casi al mismo nivel, ¿verdad? Sí. Es lo que dijimos en la última clase. Cuando, cuando, cuando los modelos matemáticos nos dicen que tanto lo que se agrega como o sea, lo que se suma más menos lo que se elimina, se hace una curva lineal. Entonces estamos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les dije, escriban esto. Esto es volumen de distribución con dos S. Volumen de distribución en estado estable se llama así. Volumen de distribución en estado estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el medicamento se está distribuyendo de manera estable, con las dosis administradas a los intervalos adecuados.
Sí. Por eso es que se hace esa curva verde que les pinté, que es la suma de lo que sale, ¿sí? O sea, mejor dicho, es la suma de lo que entra menos lo que sale. Entra y sale, entra y sale. Entonces, la última clase creo que si no me equivoco, decir, bueno, ¿por qué se ve esa curva así? Es que lo que sale es igual a lo que entra. ¿Sí? Por eso es que se hace esa curva estable, horizontal. Claro que puede variar. Un olvido de 2, 3 horas, o si es una persona grande, a lo mejor se olvida. Por eso es que ahora ya están los pastilleros famosos, ¿no? Pero hay gente que pues ni un pastillero puede tener. Entonces, sí, se olvida una dosis, ¿sí? Y hasta el siguiente horario se administra su dosis. O sea, hoy en la mañana se me olvidó el medicamento y como es cada 12 horas, pues bueno, hasta la noche puede tomar la subsecuente dosis. Y entonces eso hace que esta curva, podría descender así en las siguientes horas en donde no tomé el medicamento. Pero luego viene la siguiente dosis y luego la siguiente dosis y así, ¿sí? Entonces lo que está entrando en esa persona es igual a lo que se está depurando, así es el término, depuración. Depuración implica, ¿sí?, que los órganos están eliminando el medicamento. ¿Va? El medicamento hace esa concentración. Acuérdense que estamos dentro del rango terapéutico. Y eso está ocurriendo con las personas que son muy cumplidas con su medicación. ¿Sí? ¿Tienen ustedes familiares enfermos o que están tomando medicamentos para controlar una enfermedad? Todos tenemos familiares, ¿sí? Todos tenemos familiares, ya sea antidiabéticos, ya sea antihipertensivos, ya sean hormonas, lo que ustedes crean que los que ustedes se puedan imaginar para controlar una enfermedad, ¿sí? Entonces, si el paciente respeta los intervalos de administración y respeta las dosis, es una curva que se va a ver reflejada en lo que se conoce como volumen de distribución en estado estable. Bien. Y así va a pasar, va a tener variaciones, ¿eh? No crean que va a ser completamente horizontal. Va a tener variaciones porque en algún momento dado, si algún alimento impida la absorción adecuada de la sustancia, o el paciente tuvo un proceso diarreico de 2, 3 evacuaciones, no le dio tiempo a absorber la sustancia, entonces las concentraciones bajan, sí. O es un anciano que se le olvidó que ya la tomó y al ratito dice, mi medicamento, y vuelve a tomarse otra dosis, ¿no? Entonces duplica la dosis en poco tiempo, ¿sí? Y entonces las concentraciones se elevan. Pero siempre y cuando, no va a pasar nada, siempre y cuando el rango terapéutico de esta sustancia, ¿sí?, el rango terapéutico de esta sustancia sea amplio, sea esto, ¿sí? Puedo decir que aquí podría yo tener que 100 y aquí 40, por decirlo así. Entonces, el rango terapéutico es muy amplio. Yo puedo tener 40, 45 microgramos por mililitro, 50, 60, 70, pero estoy dentro del rango terapéutico sin alcanzar el margen o la frontera de toxicidad y por abajo sin alcanzar la frontera de la subterapéutica. Aquí dice que hay medicamento, pero es ineficaz. No está controlando adecuadamente la enfermedad, ¿sí? Ojo con esto, porque va a haber medicamentos cuyo rango terapéutico sea muy estrecho. O sea, vamos a suponer, vamos a volver a tomar este ejemplo, ¿sí? Y entonces, a ver, se los voy a poner en rojo. Les voy a decir,
el rango terapéutico es entre 15 y 30 microgramos. Ahí está muy anchote, ¿no? Pero es para darles ejemplo. Aquí podemos dividir esta línea en ¿qué? En tres partes nada más. 20, 25 y 30. Entonces, esos medicamentos tienen un margen terapéutico o un rango terapéutico muy estrecho. A ver, ¿quién me puede deducir esta situación? ¿Qué pasaría o qué puede ocurrir cuando tengamos el margen terapéutico muy estrecho? ¿Quién me lo explica? O sea, si yo estoy manejando, yo tengo pacientes, yo soy de cierta especialidad o de cierto, yo médico general me atrevo, como debe de ser, sí, a controlar una enfermedad que es delicada, cardiovascular, por ejemplo. Es una arritmia, sí, está arrítmico el paciente, y le mando un medicamento antiarrítmico. Los medicamentos antiarrítmicos tienen rangos terapéuticos muy estrechos, sí. Los valores del rango terapéutico son pequeños. La diferencia por arriba y por abajo es pequeña, como les pinté aquí, miren. ¿Sí? Les voy a pintar aquí la curva. Bueno, aquí está el rango terapéutico de esta sustancia. Aquí está el rango terapéutico de esta sustancia. Y la diferencia. Aquí podía ponerte yo que es. Puede estar esta paralela, puede estar más abajo. Puedo ponerte yo 20 y 30. O sea, el rango terapéutico está cuando yo alcanzo el rango terapéutico cuando tenga yo 20 microgramos por mililitro, 22, 23, 24, 25, 26, 27 microgramos por mililitro. Pero si llego al 28 o a 30, ¿qué podría ocurrir? Exactamente, exactamente, sí, exactamente, mire. Eso es muy difícil para ciertos medicamentos, mantener el rango terapéutico, ¿sí? Porque por cualquier variación en los procesos de absorción o en la distribución, puede ser que caigamos en niveles tóxicos o caigamos en niveles subterapéuticos, ¿sí? Eh, por eso es que hay especialistas que mandan un medicamento durante de lunes a sábado, por ejemplo, y dicen, domingo no la tome. ¿Por qué? Porque prefieren que descienda un poco la concentración a que estar durante todos los días de la semana, estar tomando el medicamento porque existe el riesgo que la curva vaya en ascenso, ¿sí? O o tope acá, ¿sí? Por cualquier circunstancia, por seguridad, le dice, tomes este medicamento de lunes a sábado o de lunes a viernes y descanse sábado y domingo. El médico quiere tener la seguridad de que con 2 días que no toma el medicamento desciendan las concentraciones. Incluso puede ser que con esa actitud, por unas horas, el medicamento descienda, ¿sí? Y luego otra vez, ¿verdad? Sí. Entonces, el rango terapéutico estrecho implica que sea un medicamento delicado, de manejo difícil, con posibilidades de toxicidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
esas curvas que ya están muy manchadas por lo que lees, por lo que le he escrito, sí, por los que le he escrito, sí. Eh, pues finalmente la vamos a ver en otra curva más, más específica. Sí. Con esta, creo que esta ya la habíamos visto, no se acuerdan si ya la habíamos visto. Sí, la línea verde y la línea verde significa la concentración promedio, tanto de lo, por eso es que de lo que entra, rezándose lo que sale. Y ahí se va determinando las concentraciones promedio en esta curva verde. ¿Sí? Juega. Pero vean la diferencia. Sí. Si yo tomo cada 8 horas un medicamento, sería la curva amarilla. Y si no, y si yo por mi decisión o por desconocimiento les digo, es para evitar que esté tomando cada 8 horas, que es muy molesto cada 8 horas. Imagínense. Sí, ahora el peor sería que fuera cada 6 horas por vía oral, ¿no? Es muy molesto. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la mañana, imagínense eso. Pero en este caso la línea amarilla es cada 8 horas, si no me equivoco, aquí está la curva, ¿verdad? Aquí está la curva, ¿sí? Entonces, vean las curvas de concentración. Cuanto más se fragmenten los intervalos de administración, menos picos y menos valles. ¿Me explico? No en número, sino